Y en el marco del 30 aniversario de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022, les doy la más cordial bienvenida a la presentación de la revista Punto Dorsal número 2, Política, Identidad y Cultura de la Alimentación. Ahora bien, me voy a permitir mencionar a la y los integrantes del presidium. Luz de Sol Cárdenas Gallardo, directora de la Biblioteca Central del Estado. Miguel Contreras, Quidcomba, rapero y colaborador de la revista que hoy presentamos. Luigi Villegas Alarcón, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Así como de la consejera electoral que se encuentra con nosotros, maestra Marta Magdalena Martínez Garza. Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, representación de la directora general, doctora Mirna Elia García Barrera. Asimismo, agradecemos la asistencia de las y los invitados especiales, medios de comunicación y a todos ustedes. Bienvenidos a esta presentación de la revista Punto Dorsal número 2. Para dar inicio, me voy a permitir dar lectura de las síntesis curriculares de la y los panelistas. Maestro Luigi Villegas Alarcón. Luigi Villegas Alarcón cuenta con un máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, España, y es maestro en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es consejero electoral en la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Además, se desempeña como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Nuevo León y es maratonista y colaborador del blog de corredores del periódico El Universal. Miguel Contreras. Miguel Contreras es miembro del colectivo de hip hop 3G, tuvo un programa de radio en D99 FM, además de que ha impartido conferencias y talleres para organismos como la UNESCO, CONARTE y distintas universidades. En 2009 publicó el álbum Obús bajo el seudónimo Quidcomba y actualmente trabaja en el proyecto La Sarta de Barbajanes, junto a Peusli y Menuda Coincidencia. Luz de Sol Cárdenas Gallardo. Luz de Sol Cárdenas Gallardo es licenciada en Pedagogía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido coordinadora de diversos programas y proyectos culturales para instituciones como el Museo de Arte Contemporáneo Marco y la Secretaría de Cultura, entre otras. Actualmente es directora de la Biblioteca Central del Estado Fray Servando Teresa de Mier y coordinadora de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Nuevo León. Bienvenida y bienvenidos. Sin más preámbulos, cedo el micrófono al consejero electoral Luigi Villegas Alarcón, quien continuará con este evento. Adelante, por favor, maestro. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos aquí a esta presentación de nuestra revista Punto Dorsal, el número 2 de la revista Punto Dorsal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Es un gusto compartir la mesa con dos personas a quien admiro mucho, con Quidcomba y con Luz de Sol. La verdad es que es un placer estar con ellos y bueno, me toca moderar la mesa y bueno, voy a hablar un poco de la revista, así de manera introductoria. La revista era ya un proyecto de hace muchos años de la todavía Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Desde que yo ingresé en 2016, recuerdo que platiqué con el director de capacitación, con Cuauhtémoc Iglesias, y le dije, porque venía yo justamente del estado de Guanajuato, de un encuentro en materia electoral, de los muchos que vamos, consejeras y consejeros electorales, y vi una revista del Instituto Electoral de Jalisco, y era una revista que de verdad me gustó mucho, porque no era la típica revista electoral que va para un público muy reducido, muy especializado. Lo electoral prácticamente es como de repente los futbolistas, hay un futbolista que es Batistuta, que es argentino, Gabriel Batistuta, y él cuando le querían hablar de fútbol, él decía, el fútbol es mi trabajo, mejor vamos a hablar de otra cosa. Y ahorita creo que le pasa lo mismo a este chico Vela,
que le encanta el básquetbol, decía, bueno, el fútbol es mi trabajo y lo hago profesionalmente. Lo electoral también es mi trabajo y lo hago con mucho gusto profesionalmente, pero también me gusta ver un poco, al igual que todo mundo, de literatura, de cine, también de política, pero cuando se entrevera. Entonces, cuando platicamos con Temo, me acuerdo que Temo, Cuauhtémoc Iglesias, también otro consejero, Carlos Piña, decíamos que la aspiración de nuestra revista era ser una revista que sí hablara de lo electoral, pero de manera transversal con otros temas, como por ejemplo el número pasado fue sobre comunicación, este número habla sobre la alimentación y justamente ahorita platicaba con Quit Comba que es un tema que da para mucho. La alimentación es un tema que da para mucho y ahorita mientras venía para acá estaba escribiendo algunas notas y recordé, por ejemplo, a mí los restaurantes, las cafeterías, las cantinas, las he visitado entre otras cosas porque tienen una historia, porque allí se llevaron sucesos políticos. Por ejemplo, recuerdo una vez que estaba leyendo sobre el Café La Habana, que está ahí en Donato Guerra, ahí por Bucareli, en Ciudad de México. Escuché que iban el Che Guevara y Fidel Castro y allí planearon un asalto a Cuba. Y entonces yo leyendo un periódico dije, yo tengo que ir un día. Otro día que estaba viendo un documental, El espejo enterrado con Carlos Fuentes, veo que le sirven un café lechero, mientras él narraba la historia de México, le sirven un café lechero de estos que lo van despegando y yo me quedo así y veo que es el café La Parroquia, veo sus máquinas de café antiguas, italianas, y también recuerdo que dije, el día que vaya al puerto de Veracruz tengo que visitar el café La Parroquia. Los chiles en nogada, por ejemplo, dicen que fue hay muchos mitos, leyendas sobre los chiles en nogada. Se dice, entre otras cosas, que se hicieron en un platillo para el emperador Agustín de Iturbide y ahora tenemos, el mes pasado, cada año tenemos la polémica de septiembre para los puristas del chile en nogada, que si tiene que ser capeado, que si no tiene que ser capeado, que qué elementos debe llevar la nogada, etcétera. Películas como Agua para Chocolate, el cine y la comida. El Café México, hay un artículo aquí del Café México, hace un momento platicaba con Ofelia y me dijo que ella fue un par de ocasiones, 2 o 3, ahí en Hidalgo, y le dije, ¿dónde está Ofelia? Me dijo, no, ya no existe, era a finales de los 70s, y que en este café concurrían todo tipo de personajes, desde intelectuales, políticos, obreros, líderes sindicales, artistas, poetas, etcétera. El extinto Café Brasil, también, de aquí de Nuevo León, me acuerdo mucho de uno que no tuve oportunidad de ir, pero que lo veía y que lo narraba Jacobo Zabludowski, un comentarista del siglo pasado, de un noticiero muy importante, que era el que marcaba literalmente la nota periodística, no había internet, o sea, lo que decía Jacobo Zabludowski en su noticiero de las 10 de la noche era noticia al día siguiente. Entre ellos, por ejemplo, un 2 de octubre, lo marcó el haber dicho el 2 de octubre, la noche del 2 de octubre, el día de la matanza de Tlatelolco, hoy fue un día soleado. Y bueno, él iba a una cantina que se llamaba El Nivel, que tenía el registro número 1 de la Ciudad de México y que pues era, para mi punto de vista y de hecho para muchos intelectuales, patrimonio histórico de México. Por allí pasaron todos los regentes, por allí se hicieron múltiples acuerdos políticos a nivel de la Ciudad de México y estoy seguro que a nivel nacional. Otro restaurante donde lo cerraron, como anécdota, lo terminaron cerrando por una cuestión de que era propiedad de la UNAM. Y pues la UNAM no podía tener un centro donde se expendiera alcohol. La verdad yo me sentí, dije, híjole, lo hubieran dejado, hubieran vendido aunque sea agua de Jamaica. El Cardenal, el restaurante Cardenal, y así hay muchos lugares que terminan, o sea, donde la comida se entrevera con el cine, con la política. Aquí también hay otros lugares para ir, donde el Mirador, el Gran Invernadero, donde si quieres ir a ver políticos, pues también. Entonces, hay mucha relación entre el cine y la política, entre la música y la política, yendo también al artículo de Quit Comba.
ahí menciona que la política, y efectivamente lo vimos con el último certamen que hicimos, y yo siempre que explico la división de poderes a mis alumnos, siempre les digo, no, la división de poderes, Montesquieu y John Locke y todo, y termino diciendo que el poder no se tiene que concentrar en una sola persona, porque ya una banda de rock en México, Molotov, dijo a finales de los 90s que si le das más poder al poder, pues más duro te van a venir a joder, ¿no? Bueno, lo dice con otras palabras. Entonces, pues bueno, o sea, es un tema que da para mucho, es un tema que apasiona. Y bueno, pues un placer estar aquí con quienes comparto la mesa, con Sol Cárdenas y con Miguel Contreras, Quid Comba. Y bueno, pues preguntarles, es que quiero que esto sea algo fluido, me gustaría que fuera algo fluido. Traigo algunas preguntas, pero me gustaría que fuera una plática fluida. Me gustaría saber qué esperan ustedes como lectores, o sea, como lectores, como lectora, como lector, qué esperan, qué expectativa tienen de Punto Dorsal, y si hubo algún artículo en particular que les gustara más, que les atrajera más. Y bueno, pues tienen el uso del micrófono hasta por 10 minutos y yo ya me voy a callar porque ustedes son los que yo estoy el moderador, me toca pues prácticamente conducir un poco, pero bueno, quería nada más hacer esta parte de introducción. Adelante. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Realmente es pues bien valioso y bien bonito que, bueno, ¿cuál fue el artículo como que el que más me llamó la atención? Realmente la revista donde la abras es una revista que te invita a la lectura. Es muy sencillo poder iniciar un artículo que te atrape visualmente, que además te involucre en su lectura, que sea de fácil, que lo puedas digerir, hablando con el tema de la alimentación, que este es el número del cual estamos conversando, y que te atrape. Y realmente, bueno, el artículo por el cual inmediatamente me compartieron que ya estaba listo, dije, déjame busco la parte donde hablan de la biblioteca. Entonces, ese fue el artículo por el cual yo conocí la revista. Los números anteriores, y realmente yo espero, o sea, mi expectativa es, me ha gustado tanto la revista, no solo el artículo, como fue redactado, como fue creado para la difusión de lo que se hace en la Biblioteca Central, que yo esperaría que podamos seguir encontrando esta revista, que podamos compartirla también con nuevos lectores, que a través de este material podamos generar nuevos lectores, porque los lectores no solamente los podemos encontrar en los puntos tradicionales, ¿verdad? La escuela, en algún lugar donde haya un revistero o un librero, sino que además podamos usar el material como personal de biblioteca o como bibliotecarios y podamos usarlo para generar ese punto de encuentro a través de la lectura. Entonces, bueno, el artículo por el cual yo me acerqué a conocer este medio escrito, este medio informativo que es esta revista, pues fue el artículo de la Biblioteca Central, que celebró recientemente su 36 aniversario, del cual podríamos platicar también un poquito acerca de eso. Y bueno, pues le cedo el micrófono al compañero. Hola, buenas tardes. Bueno, un saludo, gracias por la invitación. Cuando empezó la maestra de ceremonias aquí en el micro y comentó que iba a decir la semblanza de cada uno de los que estamos aquí sentados, luego pensé de que pues yo no mandé nada, pero bueno, al final de cuentas yo estoy aquí porque soy rapero, ¿sí? Y esa es la información que tienen sobre mí. En ese sentido, me llama mucho la atención como para justificar tu capacidad para participar en ciertas cuestiones, tienes que tener como un título, ¿no? O sea, como algo que te acredite. En este caso a mí, al ser rapero, pues me acredita la comunidad a la que pertenezco, en este caso artística, ¿no? Y no tiene nada que ver, por así decirlo, mi preparación académica, hasta cierto sentido. Pero bueno, dijiste, el primer número fue de comunicación. Yo tengo una maestría en comunicación, entonces no los conocía, hubiera estado bien también involucrarme en esa, ¿no? Y sin soltar ese punto de las etiquetas, me recordó el artículo que viene aquí
el de Cristina Barros, donde habla de cómo surge la gastronomía como un título, ¿no? O sea, cómo de alguna manera, ese fue uno de los artículos, respondiendo a tu pregunta, ese fue uno de los artículos que más me llamó la atención, que al ponerle el título de gastronomía y no solo cocina, ¿no? Ya no eres un cocinero, a lo mejor ya eres un licenciado en gastronomía o eres un chef, gourmet, empiezan a usar títulos, ¿no? Como que siempre la élite, de alguna manera, en las diferentes disciplinas o en las diferentes actividades, va creando jerarquías a base de títulos y acreditaciones, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que más me llamó la atención. Al final de cuentas, yo siento que la revista, el tema en cuestión, es abordado desde diferentes perspectivas y eso es lo importante, ¿no? O sea, ese es uno de ellos. Más allá de lo que la alimentación implica como sustento para las personas, la dinámica social que gira en torno a ella, no solo la dinámica dentro de la cocina o dentro del hogar o dentro de la familia, sino la forma en que la gente y las comunidades acceden a los alimentos desde una posición socioeconómica específica o desde una región específica, cuáles son los alimentos que le llegan, cómo de repente se comenta por ahí que hay alimentos chatarra que acceden a las pequeñas comunidades o que llegan a las pequeñas comunidades mucho más fácil que el resto de los alimentos o de los alimentos nutritivos. La influencia que tiene en este sentido la industria de los alimentos en los medios de comunicación, que ese es otro tema que a mí en su momento yo vi mucho, que fue cuando hicieron la reforma esta para que no se publicitaran los alimentos chatarra en ciertos horarios en la televisión, pues obviamente si los medios de comunicación reciben gran parte de sus ingresos a partir de la publicidad de este tipo de empresas, pues probablemente no vas a ver muy objetivo la discusión en los noticieros en ese sentido, ¿no? Y lo mismo pasa con otros temas, sobre todo cuando un medio de comunicación vive en gran medida gracias al dinero público de la publicidad de los gobiernos. Entonces, por eso se acabó Chabelo, ¿no? Porque ya no podía publicitar, no porque no tuviera rating. Era como la falta del apoyo de la industria. Son algunos de los temas, son algunos de los puntos que llaman mi atención, por eso yo le decía a Luigi que un tema como si bien pareciera no tener mucha relación, o para la gente no tendría mucha relación directa con lo político, no deja de haberlo. O sea, sí hay una relación constante y es lo bueno de lo que está proponiendo la revista. Abordar diferentes temas y mostrarle a la gente los vínculos que podrían tener con la política, la forma en que consumen las cosas, la forma en que les llega ciertas cosas, cierta información, tiene mucho que ver con la política. Y en los alimentos pues no hay una diferencia, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. No, pues efectivamente, justamente hay un artículo al interior de la revista que habla, por ejemplo, sobre alimentación y clientelismo. Y justo la otra vez estaba en una manifestación y les dije a unos amigos, me encuentro en una manifestación y lo primero que me preguntaron fue, ¿y ya te dieron de comer? Y yo le respondí, ya me dieron mi torta y mi frutzi. O sea, siempre, y de hecho, hoy en día dicen, fue por su frutzi, por su lonche acá en el norte, ¿no? Entonces, sí hay una relación, es más, la revista no tiene ningún empacho en hablar, por ejemplo, de temas de clientelismo y despensas, que eso también me gusta. O sea, que no obstante, a veces nosotros como funcionarios electorales, lo digo honestamente, tenemos que guardar, independientemente de que tengamos alguna cuestión que quisieras posicionarte como en una tertulia de café, quisieras hablar, pues tienes que tratar de, o sea, estar representando una institución, pero no tienes, te encuentras de alguna manera limitado porque estás representando, digamos, la institución y esa neutralidad. Pero lo que me gusta de la revista es que no tiene reparo en hablar de esos temas, o sea, en hablar de temas tan evidentes como, por ejemplo, las despensas y el clientelismo, ¿no? O sea, y las despensas, pues, que de hecho un político por ahí
hizo parte de un eslogan muy jocoso, muy pegajoso que decía del frijol con gorgojo, y todavía hasta la fecha te dicen, oye, no, pues frijol, y no trae gorgojo, o sea, haciendo alusión a este político pues tabasqueño tan conocido. Así que está súper entreverado. Esta va para Sol Cárdenas. Sol, en tu experiencia como coordinadora de la Red Estatal de Bibliotecas de Nuevo León, ¿cómo creas espacios donde la discusión de temas de interés de la comunidad sea algo cercano a la gente? Gracias. Bueno, yo tomo mi participación con la coordinación de la Red Estatal de Bibliotecas en diciembre del año pasado y nos dimos cuenta, bueno, desde el 2016 tengo la oportunidad de colaborar junto al personal de las bibliotecas de Nuevo León, de los diferentes municipios, y de aquel entonces a la fecha hemos buscado generar espacios no solo de lectura o círculos de lectura tradicionales, sino que además pudiéramos formar a nuestro personal de bibliotecas en metodologías dialógicas para impulsar el conocimiento y los saberes culturales de las personas que se acercan a los espacios de lectura, pero también aquellas personas que no tienen en su referencia el poder asistir a un lugar para participar de lecturas o de diálogos. Esto es que a partir de diciembre y de diciembre a marzo estuvimos generando formación entre las bibliotecarias y los bibliotecarios del Estado para que ellos pudieran impulsar tertulias literarias dialógicas. No solo literarias, también existen otros dispositivos que funcionan para abrir el diálogo con las obras de arte, con la música, con temas como le llamamos nosotros tertulias pedagógicas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos abordar con la comunidad o con las comunidades temas relacionados a la gastronomía, a la educación en la nutrición, con los niños o con los maestros, buscamos justamente materiales que nos puedan abonar para tratar de tener estos círculos, estas tertulias, pero sobre todo donde las personas sepan que sin importar el no tener un conocimiento especializado sobre un tema, puedan participar del diálogo. Eso hemos estado haciendo a partir de diciembre del año pasado a marzo generamos una formación, una capacitación. A partir de marzo con el verano y ahora lo que estamos haciendo en esta parte del otoño es la implementación de esas tertulias. Las tertulias dialógicas son una actuación educativa de éxito a nivel internacional. Esto es que en diferentes países y también en nuestro país, en México, se generan estas oportunidades para que las personas accedan al conocimiento de una forma más democrática. En un círculo de tertulias pueden estar un maestro de una escuela, el conserje de esa escuela, el niño de ese barrio, la bibliotecaria, en fin, un sinnúmero de personas que primeramente quieran participar y que sepan que todos sus conocimientos son válidos y que son importantes y que una vez que entramos al círculo de la tertulia dialógica, esas jerarquías de las que platicamos se diluyen y nos encontramos en una posibilidad de igualdad en la que podamos compartir lo que sabemos y que todo lo que sabemos es valioso, es importante. Lo que yo sé sobre un tipo de receta para elaborar una salsa, tal vez no lo sabe mi compañero con el que estamos platicando, pero ese día en la tertulia se llevó otra idea de cómo generar una aproximación hacia una receta natural o tradicional de algo que se viene haciendo en la cocina, ¿no? Actualmente en las bibliotecas existen tertulias dialógicas de un sinfín de temas, entre ellos la cocina. El tema de lo alimentario sigue siendo un tema cotidiano, es un tema cotidiano también político que nos muestra como muchos rasgos de las decisiones que tomamos de vida en general y eso es lo que estamos generando a partir de este año y creemos que es una estrategia que llegó para quedarse en las bibliotecas de Nuevo León, las tertulias. Muchas gracias, Sol. Oye, es súper interesante lo de las tertulias pedagógicas, porque como comentas, la cultura siempre ha sido algo que no es en términos de cultura literaria, de comprar un libro, seamos honestos, no siempre ha sido accesible para todas y para todos. O sea,
representa un gasto, representa dinero, y qué bueno que hacen esto en la biblioteca, que hacen esto en la coordinación de bibliotecas, porque es una manera de democratizar la cultura y, como mencionas, es incluyente porque se sienta lo mismo un obrero, una persona, una ama de casa, una persona con doctorado, hablando precisamente de esto, de los títulos académicos, yo hasta me atrevería a decir un poco hasta nobiliarios, porque sí, efectivamente está un poco arcaica esta tarea de las presentaciones, de que es doctor en no sé qué, que tiene Sistema Nacional de Investigadores, yo creo que sí. Y justamente ayer hablábamos de una norma de igualdad laboral y no discriminación, y parte de lo que se mencionaba era precisamente ir dejando de lado estos títulos, porque ante todo somos personas y todos formamos parte de una organización, y lo mismo es tan importante quien preside o quien dirige la organización, el cuerpo directivo, como quien se encarga del mantenimiento, porque todos forman parte de un engranaje y hacen que ese engranaje funcione. Y precisamente es también transitar de una cultura de los títulos a las personas y que todo el conocimiento sea valioso. Esto de las tertulias pedagógicas me parece muy interesante, precisamente porque permite las tertulias, pues el cafecito, el café, o sea, yo siempre asocio una buena lectura con un buen café, y si se puede con un buen interlocutor, pues todavía mejor debatir para que yo no me quede solo con el mensaje. Bien, tengo una pregunta para ti, Miguel Contreras. Miguel Contreras de Quitcomba, es que siempre te conozco como Quitcomba. Y Como gustes, es igual. Por el nombre Miguel, digo, ya hay confianza, ¿no? Miguel, ¿qué onda, Miguel? Bueno, Miguel, tú escribes un título sobre rap, sobre música y política. Dos temas que parecen a la vez muy distantes entre sí, pero como ya hemos visto, pues no hay mucha distancia. O sea, y más con el taller que ustedes dieron en la Comisión Estatal Electoral, dieron cuenta que política y rap y música pues son dos caras de la misma moneda, libertad de expresión y un tema que nos atañe a todos, que ahí mencionas, ¿no? Que el hombre, el animal político del que hablaba Aristóteles. ¿Cómo tú crees que, en qué momento, cómo crees que se da esta relación de política y rap, política y música? Bueno, la relación es muy clara, está desde el origen, ¿no? O sea, para los que conocen un poco sobre hip hop, sobre rap, pues surge en zonas marginadas de Nueva York. Ya desde ahí tenemos como un contexto, ¿no? Personas marginadas de los suburbios de Nueva York. Entonces, en este sentido, ellos tienen que tomar elecciones, ¿no? O sea, de cómo van a hacer sus cosas. Así como, de hecho lo pensé cuando en una de las notas que vienen, de los artículos que vienen aquí, que hablan sobre la disponibilidad del acceso a los alimentos. Ellos lo que no tenían era disponibilidad a la música tradicional, es decir, a clases de música tradicional, a comprar instrumentos musicales. Entonces, lo que eligen es pues jugar con la tornamesa del papá y los viniles. Así es, ese es el origen, ¿no? Y realizar sus propias convivencias al margen digamos, de los antros de moda del momento, porque tampoco tenían acceso. Entonces, realizan sus propias convivencias y generan un movimiento propio, ¿no? O sea, en la periferia. Entonces, creo que desde el origen está ya ahí impregnado el tinte político. De hecho, hablando de esto de la disponibilidad, hubo un suceso que fue el apagón de Nueva York del 77. Por ahí, si alguien lo quiere googlear después. En el apagón del 77, lo que sucedió fue que cuando volvió la luz, había un montón de DJs nuevos, de gente que no tenía equipo y que se hizo de equipo. Ya sabemos cuál fue la manera de hacerse de equipo. Pero sin una situación concreta, material, probablemente ellos, o sea, el hip hop no se hubiera podido desarrollar tan rápido de la forma en la que se desarrolló. Entonces, hay muchas cuestiones muy interesantes sobre la forma en que se origina el hip hop. Al trabajar de esa manera, tienen que trabajar con los recursos
que tienen a disposición, los recursos técnicos, y pues de origen no se usan instrumentos musicales tradicionales. De origen la producción musical se basa de retomar muestras de otras canciones antiguas, recontextualizarlas y generar una canción, una melodía nueva. Y pues sí, lo que tienes tú en ti es pues tu voz, escribes y le pones voz. Entonces, creo que desde la forma en que se concibió y en que se produce, ya hay como muchas decisiones que tienen trasfondo político, ¿no? Porque eres tú relacionándote con tu entorno y tratando de plasmar tu realidad. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, política y música. La música, la verdad, como una manera de protesta también, como protesta también en movimientos estudiantiles, pues ha sido pues una fuente de manifestarse precisamente en cuanto al fenómeno político. Bien, el número actual de la revista Punto Dorsal es Entre la necesidad y el deleite, política, identidad y cultura de la alimentación. Aquí tengo dos preguntas para ustedes, para ambos. ¿Habían pensado en este tema antes de la lectura? ¿Hubo alguna parte de la revista que les diera una perspectiva nueva, no sé, en torno a la alimentación y la política? ¿Cómo podemos mejorar la relación que tenemos como sociedad con los modos en que nos alimentamos y conseguimos nuestros alimentos? Y finalmente, bueno, sé que son varias preguntas, ¿sintieron cercano alguno de los contenidos a sus expectativas de vida o a sus experiencias de participación ciudadana? Aquí me adelanto, por ejemplo, estaba leyendo un artículo de este chico Bando, que decía que para él, por ejemplo, la política, la analogía me pareció interesante, decía, es que es como elecciones y alimentación, dice, para él, ¿no? En cierta medida creo que le asiste la razón. Dice, es como cuando vas y la oferta política es como la comida chatarra. O sea, es lo único que hay. Y entonces él trata de hacer este símil. ¿Ustedes qué perspectiva tienen al respecto? Bueno, pues la perspectiva, bueno, que yo creo que es como importante resaltar por el tema de las bibliotecas, el cómo podemos como sociedad tener una mejor relación con la forma en la que nos relacionamos con el tema de la alimentación, es la información. Es algo que nosotros vemos mucho con los niños, en el caso de las bibliotecas, niños y jóvenes. Los usuarios de las bibliotecas muchas veces no tienen acceso al conocimiento de mejores maneras o de maneras adecuadas para que ellos puedan tener opciones de una mejor alimentación. Y no tenemos que ir al tema de qué es lo mejor para alimentar o por qué nosotros como padres de familia no acercamos otras posibilidades al tema de lo alimentario a nuestros hijos o a nuestras mesas en la familia, ¿no? Me voy al tema de bibliotecas porque es justo lo que a mí me gustaría visibilizar y lo que el artículo que menciona esta revista nos ayuda en la promoción de poder hacer visible los esfuerzos por los espacios de biblioteca y los contenidos de información y el conocimiento. Hay bibliotecas que están generando en esta nueva era, por así decirlo, de las bibliotecas, están generando laboratorios de participación ciudadana. La biblioteca vista desde ese nivel de un espacio no solo para ir a encontrar algo que me va a dar una información a mí, un texto, una revista, y ahora verla desde el ámbito de la participación ciudadana es algo que nos genera a nosotros realmente un gusto enorme por ver, por ejemplo, que hay bibliotecas que con su comunidad generan huertos. En el estado de Nuevo León hay bibliotecas que están trabajando el tema de los huertos y que surgió como una idea dentro de un laboratorio. Es decir, las bibliotecarias con su comunidad prototiparon ideas de cómo acercar la posibilidad de los huertos desde su espacio de biblioteca. Tener una cama de cultivo, informarse ellas, buscar la información para poder
generar una experiencia para sus usuarios y decirles, ¿sabes? Esto es una semilla, de esta semilla hay un proceso y brota algo que tú no conoces, que es una hortaliza de tal o cual característica. Me llamaba la atención que en unos de estos huertos, por ejemplo en el municipio de San Pedro, hay municipios también rurales que tienen bibliotecas. De hecho, las bibliotecas de Nuevo León al menos hay una en cada municipio. Y me llamaba la atención que hay niños que por primera vez conocen, no sé, niños de 7, 9 años, conocen la acelga. O sea, para nosotros sería como, no sé, inimaginable pensar que no conozcan eso en sus platillos de comida, ¿no? Entonces, el tema de esta pregunta, ¿verdad? De cómo nos podemos relacionar con la información y el tema de la alimentación es poder hacer accesible el conocimiento de lo que nos permite tener una opción de información, pero hacerlo como cercano. O sea, no solo mostrarle a un niño en un libro la foto de una acelga, sino que además conozcan cómo es la semilla de esa acelga, que vivan el proceso junto a su maestra de biblioteca o a su bibliotecaria o a la vecina de la comunidad que se metió en ese proceso y que lograra salir de esa cama de cultivo una acelga. Ese conocimiento realmente les permite a ellos generar una mayor oportunidad de apropiación de la información y del conocimiento y decir, eso me gusta más porque yo lo sembré, pero además porque lo hice junto a personas, lo hice junto a mis amigos. Y la participación, como en todas las cosas, es lo que nos hace tomar otras decisiones, nos involucra, nos envuelve. Bueno, pues sí, es que con lo que dicen los dos hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas a las que podríamos hablar. El punto central yo creo que es la lectura, compartir información, compartir ciertos conocimientos que se consideran valiosos. Digo, tanto el propósito de la revista como el propósito de las bibliotecas, ¿no? Ya estamos de alguna manera reuniendo todos los puntos. Yo creo que sí, el compartir información, el acostumbrarse a consultar fuentes de información como las revistas, como los libros que hay en las bibliotecas, el aprender por ti mismo a, digamos, aprender por ti mismo nuevas cosas. También lo puedes relacionar incluso con los alimentos. Yo me acuerdo cuando estaba la discusión esta de los sellos en los alimentos, pues mucha gente realmente no acostumbra o ni siquiera sabe leer la tabla nutrimental de un producto alimenticio, ¿no? Y ahora con lo de los sellos lo que se buscaba era como hacerlo más fácil, hacerlo más accesible, más sencillo. Todavía me quedan algunas dudas, pero bueno, eso ya es materia de otro tema. Creo que tiene que ver con eso, también lo que comenta Luz en respecto a aprender cómo producir ciertas cosas. Lo relaciono inmediatamente con el rap, es como el rap es autónomo, o sea, las formas de producción siempre son independientes, tú aprendes cómo hacerlo, y ahora con las redes sociales, con el internet, la información está al alcance. Si quieres aprender a sembrar algo, si quieres aprender a producir música de alguna manera, si quieres consultar algún libro, también lo puedes encontrar. Digo, obviamente lo que dices de las tertulias, la convivencia, eso es lo que le da el plus, ¿no? El que la gente conviva, intercambie puntos de vista, el cara a cara siempre va a tener un valor. Pero al final de cuentas todos estos puntos son los que me llegan a la cabeza, ¿no? Cuando estamos en esta charla. Muchas gracias, pues muy interesante. De hecho, ahorita que hablabas del cara a cara, de las tertulias, pero pues la carne asada no se queda atrás. O sea, la carne asada es también un punto de reunión, de discusión política, donde platicamos las y los regiomontanos sobre temas del día a día, sobre la sequía, sobre diversos temas. Lo de los huertos me parece súper interesante porque, bueno, pues estamos tan acostumbrados en esta vida moderna a que los alimentos ya prácticamente o vamos por ellos al súper o llegan a nuestra mesa, pero no sabemos todo lo que hay detrás. Yo hasta la fecha me sigo enterando cómo son las semillas de muchos alimentos.
porque literalmente la modernidad implica que prácticamente vas y los tomas del súper y no sabías si era un alimento de un arbusto, de un árbol, si estaba bajo la tierra. Pues qué decir de la política. La otra vez estaba en un restaurante que está aquí, que es medio conocido, se llama Los Arcos, que está ahí en Morones Prieto, y le pregunté, y ahí dice en la carta que ellos son los inventores del taco El Gobernador. Y yo le pregunté al mesero, oye, ¿por qué? Ya me explicó que la Bastida Ochoa, cuando era gobernador de Sinaloa, iba mucho a Los Arcos y él pedía un tipo de taco y que literalmente pues ya después dijeron pues como lo quiere el gobernador y como lo quiere el gobernador, Los Arcos es un restaurante de Sinaloa que después viene aquí a Monterrey. El Grill Plaza, que está aquí en el centro, si ustedes ven su carta, tiene unos tipos de platillos, unos se llaman huevos alcalde, otros se llaman al oficial mayor, y yo también le pregunté, ¿y por qué? Pues es que como aquí venía a desayunar siempre el oficial mayor, le terminamos poniendo así. Lo de los sellos que mencionan, los sellos, fue una resistencia política para que los sellos no aparecieran en los alimentos. Hoy en día prácticamente yo siempre pensé que comer cereal era algo muy nutritivo. De hecho, luego decía, no, voy a cenar algo ligero, un cereal. Hoy en día entro al pasillo de cereales y prácticamente uno o dos de todo el pasillo no tienen sellos, entonces esto ya me inhibe mucho. Bien, vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Les vamos a pedir al público que sean participativos, que no se inhiban si tienen alguna pregunta que hacer a los integrantes del panel, a Sol de Luz o a Miguel, que levanten la mano y con mucho gusto les cedemos la palabra. ¿Alguna inquietud o alguna anécdota respecto de alguna cuestión de alimentación y política? Pues son bienvenidas. Adelante. Adelante, por acá. ¿Hay micrófono? Ah, sí. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues yo creo que a lo mejor se puede ampliar un poco en la mesa algo que ya platicaba el consejero sobre el tema de la protesta social. El tema de la protesta social a través de la música, que creo que también es un mensaje o un mecanismo, un medio que puede impactar muchísimo a las generaciones. Entonces, ¿cómo se puede generar también este mensaje con claridad a través de la música? Y luego pensando en la alimentación, no tan asociado al alimento, sino a donde ponemos el alimento, recordé el tema de las manifestaciones con las cacerolas. Recordarán también este movimiento social donde también utilizamos cosas que están a nuestro alcance para mostrar un descontento social. Entonces, si se puede ampliar un poquito sobre eso, me gustaría mucho. Bueno, pues creo que el de música me toca a mí, ¿verdad? Sí, o sea, cuando empecé a escuchar hip hop, que ya hace fue un buen tiempo, era un género que se le consideraba totalmente alternativo, es decir, no tenía presencia en los medios, y al no tener presencia en los medios, pues de alguna manera tenía la libertad de hablar de lo que quisiera y de no tener compromiso de ninguna manera, ningún compromiso comercial. Ahorita, de alguna manera, es un género que ya se ha ido normalizando, y por eso, digamos que las propuestas que ves a nivel comercial pareciera que carecen de ese toque, ¿no?, de crítica política, porque a lo mejor pues responden ya a otros intereses que son pues netamente comerciales. Es lo que yo digo en el artículo que escribí para la revista, es cuando se inclinan más por el entretenimiento, pues ya se vuelve más eso, o sea, se vuelve el rap tiene forma y tiene fondo. Si le quitas el fondo, pues queda la pura forma y queda como un entretenimiento, te sirve para bailar y todo. Pero esto no significa que no haya muchas propuestas que probablemente no tienen espacio en los medios tradicionales, que están por ahí, sobre todo en los medios alternativos, las redes sociales, haciendo mucho trabajo político. Incluso los mismos raperos, la referencia de nosotros es Estados Unidos porque lleva la batuta en esto. Los mismos raperos ya empiezan a involucrarse en cuestiones políticas, ya sea en campañas, ya sea en congresos, en universidades. Bueno, pues aquí en México también está sucediendo, ¿no? Algunos raperos estamos acudiendo a hacer trabajo en escuelas, a hacer trabajo
con organismos públicos, y creo que es parte del desarrollo de un género, ¿no? Que siga creciendo en ese sentido con su participación, con el trabajo, y de alguna manera se van abriendo puertas para que una comunidad específica que no había sido escuchada lo sea, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Me están diciendo que ya nos apremia el tiempo. La verdad es que pasó muy rápido el tiempo. No me resta más que agradecer a Sol Cárdenas y a Quit Comba por estar aquí, por participar, por compartir este panel, por darle contenido a la revista Punto Dorsal, por seguirlos invitando a que participen en arrastrar el lápiz, y bueno, decirles que ojalá y puedan leer la revista Punto Dorsal. Aquí a las afueras hay ejemplares de la revista. También en nuestro stand, el número 319 del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, hay ejemplares de la revista Punto Dorsal. De verdad, es una muy buena revista, no es porque yo sea parte de la institución, se los digo con toda honestidad. Me parece que está entre las 2 mejores revistas que tiene el país en materia de lo que hacen los 32 institutos electorales de las entidades federativas. Es una revista que tiene temas diversos, no nada más de política, es más, la política por ahí la van a ver, pero tiene temas diversos: literatura, alimentación, cine y política, cine y alimentación. Así que de verdad, la calidad de la revista está muy padre, también tiene un poco de arte, de verdad, léanla. Y ahora pues le cedo el uso de la palabra a la presentadora de la Feria del Libro. Gracias. Agradecemos a la y los integrantes del Presidium por sus excelentes aportaciones en esta presentación. Un aplauso, por favor. A continuación, se procede a la entrega de los reconocimientos, por lo que le pido de la manera más atenta al consejero electoral, Luigi Villegas Alarcón, sea tan amable de hacer la entrega del reconocimiento a Luz de Sol Cárdenas Gallardo por su participación. Asimismo, le pido por favor a la consejera Marta Martínez hacer la entrega del reconocimiento a Miguel Contreras por su aportación en esta presentación. Además, se informa que quienes deseen un ejemplar de la revista se está obsequiando al salir de esta sala. De igual forma, la pueden descargar a través de la página web del organismo electoral www.cenl.mx, o bien pueden acudir a las instalaciones de la Comisión Estatal Electoral, ubicada en 5 de Mayo, 975 Oriente, Centro de Monterrey. De igual forma, se les invita para que nos acompañen el día de mañana a la presentación del libro Perfiles del Electorado Nuevo Leonés 2021, el cual se llevará a cabo en la sala G de este recinto a las 12 horas. Es así como finalizamos con esta presentación de la revista Punto Dorsal número 2, Política, Identidad y Cultura de la Alimentación. A nombre del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Nuevo León y de la Feria Internacional del Libro Monterrey, agradecemos a todos y a todos su asistencia. Muchas gracias.